Nací en Sevilla. Mis padres fueron don Pedro de Aparicio y Bonaud y doña Carmen de Lizarralde, señores del mayorazgo del lugar de Brías. Recibí las aguas bautismales en la parroquia de la Magdalena con el nombre de Luisa. Cuando ellos murieron me encontré sola y sin ninguna atadura en la ciudad andaluza, por lo que me decidí a venir a Brías para ocupar el palacio y las propiedades que por herencia y dignidad me pertenecían. Era la 11ª poseedora del mayorazgo del lugar. Mi llegada fue preparada con antelación por criados y amas, todos ellos bien dirigidos por el administrador, un tal don Nicasio Gonzalo. Pronto me di cuenta de lo que mi apellido significaba para los lugareños. Allí yacían muchos de mis antepasados, que desde el siglo XV habían ocupado estos lugares procedentes de la anteiglesia de Arrieta en Vizcaya. Ocupé el palacio y me dispuse, como así se requería y esperaba de mí, a administrar mis propiedades. Desde los jardines de palacio disfrutaba de la vista de la iglesia de San Juan Bautista y de su torre culminada con balaustrada y chapitel, donde se apoyaba una veleta que giraba al albur del viento. Los paseos por allí eran reparadores y poco a poco me fui identificando con el lugar y sus gentes. 4 días a la semana asistía a las misas que en memoria de don Juan, obispo de Lugo y León, se oficiaban en la capilla de Nuestra Señora de la Calzada. El lugar privilegiado escuchaba al licenciado don Manuel de Alonso, mientras por el transparente entraba una luz de colores e iluminaba la imagen de Nuestra Señora. Esta luz se me antojaba celestial, mientras en la cúpula leía «Quasi cedrus exaltata sum in Líbano, quasi cipresus in monte Sion». Este versículo en latín me recordaba el libro del eclesiástico y a Abelardo, quien en el siglo XII ya había identificado esta cita con la Inmaculada Concepción. Entre idas, venidas y largas noches a la luz de las velas, don Nicasio Gonzalo, mi administrador, pasó de ser un completo desconocido a ser el amor de mi vida. Pidió mi mano y yo acepté. Aquella boda fue un pequeño escándalo en la comarca. Yo, la dueña, casándome con un pequeño labrador y además criado. Nunca se había visto nada parecido. El día señalado para la boda se abrieron las puertas de Poniente, las del gran escudo del obispo, y el poderío de mi apellido entre esas gentes se hizo aún más latente. Me senté junto con mi prometido como señora del lugar, en el banco recubierto de terciopelo reservado para los familiares del obispo fundador. Detrás de este se encuentra la tumba de don Juan de Aparicio Navarro, obispo de León. Se trata de un arcosolio, con arco de medio punto sencillo, coronado con el escudo de armas de la familia, surmontado con el sombrero episcopal con borlas y, debajo de este, un escudete con las armas de los Mendoza, por haber sido mi antepasado colegial mayor de Santa Cruz en Valladolid. En todos estos años yo había estudiado la historia de mi familia en la biblioteca de Palacio. Los que no continuaron con el mayorazgo ocuparon importantes cargos en la iglesia y en la administración del Estado, mientras que las mujeres casaron con hombres importantes de la comarca o acabaron en conventos, alguna vez de abadesas ayudadas por sus buenas dotes. Varios sacerdotes oficiaron los esponsales, la iglesia estaba a rebosar, las faenas del campo habían finalizado y el pueblo asistía a un acto en el que uno de los suyos se casaba con la señora del lugar. Por fin, después de varios años, ya no sería la forastera, sería una más de los suyos, aunque seguirían llamándome la sevillana. A la salida de la iglesia, mientras mis padrinos repartían caramelos y los niños corrían para un lado y para otro, bandeaban las campanas a gloria. Fueron días felices, el sol y el cielo de Brías resplandecían en mi interior y ahora tenía un apoyo en Nicasio, mi marido. Él se ocupaba de nuestra hacienda repartida por tierras de Berlanga, Casillas, Cantojar, Villanueva, Liceras, Sauquillo, Mazalbete y, sobre todo, en Brías. Aquellos domingos en que asistía a misa acompañada por mi Nicasio, ocupábamos el banco de terciopelo en el lado del Evangelio del presbiterio. Desde esa posición veía a los lugareños y podía apreciar la grandeza del edificio. Esas 2 grandes cúpulas y la abundancia de escudos de los Aparicio Navarro me hacían sentir en casa. A veces pensaba en mi muerte. ¿Qué sería de mi cuerpo? ¿Dónde descansaría? Me gustaba pensar que dormiría eternamente entre estos muros, en la capilla de la Virgen de la Calzada, lugar reservado para mi familia. Aquí no me sentiría sola, estaría acompañada de mis antepasados y de todas estas imágenes y retablos, y al levantar la vista vería esta gran cúpula con alabanzas a la Inmaculada. Descansaría rodeada de mis lugareños, oiría los pasos de las generaciones venideras por encima de mi lápida. Mis pensamientos vagaban errantes. Sabía que no se podía inhumar en el interior de las iglesias, aunque tal vez... Poco después me quedé embarazada y pensé que por primera vez el poseedor del antiguo mayorazgo de Brías no llevaría el apellido de los Aparicio Navarro, sino que sería un Gonzalo.
El verano de 1882 lo dediqué a pasear por Brías y a leer. Asistí a la celebración de la Santa Misa los festivos. Paseaba por el camino de Nograles, donde una gran cruz de brazos curvos anunciaba la presencia del Camposanto. Mis criadas se desvivían en atenciones hacia mi persona, pues en mi vientre residía la esperanza de la perpetuación del lugar. Y muy pocas veces estuve acompañada por mi Nicasio, pues se ocupaba de las tareas de recolección en el campo. Con las aguas del otoño y los fríos del invierno me recogía en palacio y los días con luz paseaba por los jardines acompañada por mis criadas. El día de la Inmaculada de 1882 asistí a misa mayor y desde mi posición elevada observé con tristeza que en la cúpula central y en la bóveda comenzaban a aparecer manchas de humedad. Sobresaltada, pensé que había goteras. Al final de la celebración hablé con don Antonio, párroco del lugar, y con el mayordomo, para que solucionasen cuanto antes esas inoportunas goteras, aunque tendríamos que esperar a la llegada de la primavera. El tiempo discurría con celeridad y después de pasar los días de Navidad di a luz en palacio con la ayuda de las dos matronas del pueblo y del médico de Berlanga a una hermosa niña. Era un 24 de febrero de 1883. Pocos días después, cuando ya estuve repuesta, bauticemos a nuestra niña en la pila bautismal románica de la parroquial de San Juan. Don Antonio ofició la celebración poniendo por nombre a nuestra hija María del Carmen Gonzalo y de Aparicio Navarro. Fueron días felices junto a mi pequeña, a pesar de que mi marido pasaba largas temporadas fuera de palacio, sobre todo en épocas de siembra y de recolección, pero también se ausentaba con frecuencia para asuntos de papeles en las escribanías y notarías de Berlanga y Soria. En una de esas ausencias, pasada la festividad de la Inmaculada, que había celebrado en compañía de mi María del Carmen, la noche del 12 de diciembre, una cuadrilla de salteadores atacaron el palacio. Encerraron a los criados y amas en las cuadras, donde fueron golpeados y amordazados. Luego subieron a las alcobas. Los bandidos, cubiertos con antifaces, me golpearon e insultaron. Mi niña lloraba en la cuna y yo les supliqué que no le hicieran daño. Finalmente, fui amordazada y atada con una soga a las piernas, me encontré colgada boca abajo del balcón principal de palacio. Veía los muros del palacio y los escudos de mis familiares invertidos. Todo estaba al revés. La noche era clara, había luna llena y hacía mucho frío. En la lejanía apenas vislumbraba la torre de San Juan. Trataba de gritar, pero no podía, aunque sí pude ver cómo los saqueadores atravesaban la puerta de los muros de la pequeña plaza dentro del palacio y huían. A la salida del sol, con los ojos nublados, en esa especie de duermevela, soñé con juglares y contorsionistas, con osos y con arpías. Mi cadáver se veló en el palacio. Fue como un sueño. Después de la misa de funeral, mi fénetro, en madera de pino, fue conducido a hombros de mis criados hasta el Camposanto, en el camino de Nograles. Fui enterrada en el presbiterio de la antigua ermita de la Soledad, mirando a Levante, pero también a mi palacio. La Virgen y el Niño, desde lo alto del capitel, velan mi sepultura con lápida de pizarra. En ella podréis leer a duras penas: Doña Luisa de Aparicio Navarro y Lizarralde, natural de Sevilla. Falleció en Brías un 14 de diciembre de 1883. Requiescat in pacem. Fui la última señora del lugar que vivió en Brías, ocupando el antiguo palacio del mayorazgo, que se había construido con aportaciones del obispo don Juan de Aparicio Navarro. Aquí en el presbiterio de la ermita me encuentro muy sola. Muy pocos días se acercaron mi hija y mi marido, y poco a poco se fueron distanciando las visitas, hasta tal punto que ya nadie limpia ni cuida mi lápida, tan deteriorada que ya casi nadie recuerda mi nombre.